Muy buenas tardes a todos. A nombre de Pilar Busquets, la directora de la Escuela de Enfermería, y del doctor Manuel Santos, director del Instituto de Bioética, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias que iniciamos hoy con el tema Experiencia del apoyo ventilatorio en pandemia por COVID-19. A nombre de la Escuela de Enfermería, Valentina Nochetti nos dará un mensaje de bienvenida y presentará el ciclo de conferencias que hoy iniciamos. Ella es enfermera, especialista en cuidados críticos del adulto, instructora en simulación y directora del Diplomado en Paciente Crítico Adulto de la Escuela de Enfermería de la Universidad Finisterre. La escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Y gracias a todos los asistentes por encontrarse el día de hoy compartiendo e iniciando este ciclo de conferencias con la Escuela de Enfermería. Lo mío va a ser bien breve, más que nada hacer una pequeña reflexión, ya invitarlos a reflexionar sobre el rol de la profesión y cómo ha influido esta durante el transcurso de la pandemia por coronavirus. ¿Ya? Si nosotros buscamos a través de distintos medios de comunicación, nacional e internacional, somos capaces de darnos cuenta que a través del año 2020, lo que llevamos del 2021, a nivel internacional hemos percibido situaciones muy comunes también asociadas a las nacionales, donde la enfermería ha tomado un rol fundamental en el quehacer del equipo, donde se han generado algunos cambios y algunas influencias, cómo se ha relacionado este rol profesional en relación a las empresas, a las personas, al resto del equipo de salud, al mismo paciente, ¿cierto? Generando algunos cambios y también en el contexto donde el 2020 fue el año de la enfermería, ¿cierto? Celebrando los 200 años del natalicio de nuestra querida Florence Nightingale. Algunos aspectos mencionados a nivel internacional y nacional sobre la enfermería tienen mucha relación con la importancia, como decíamos, del rol, cómo ha afectado de manera importante el estrés, ¿cierto?, del burnout, la escasez de profesionales de enfermería también a nivel mundial, cómo ha sido necesario también capacitar al personal, al equipo de salud y también específicamente a las enfermeras, donde nosotros sabemos que estamos dirigidamente atendiendo y cierto al pie de la cama, generando cuidado a las personas. Es por eso también que nosotros tenemos que recordar un poco y hablar también en relación a la profesión y a la disciplina de enfermería, ¿cierto? Esto que nosotros vemos siempre tanto en el pregrado que nos parece tan lejano, decir que una de las cosas más importantes tiene que ver con la palabra cuidado, ¿cierto? Palabra cuidado que viene del latín cogitatus, ¿cierto? Que tiene que ver con la reflexión, con el pensamiento, con el interés que generamos en relación a la reflexión que uno pone sobre otra persona. Si nosotros lo llevamos un poco más hacia el concepto que nosotros tenemos de cuidado como enfermeros y enfermeras, podemos relacionarlo directamente a esta imagen, ¿cierto? En el contexto de pandemia, donde es el personal de enfermería y el equipo de salud quien cuida del otro. Sin embargo, hay que recordar que cuidar tiene dos aristas importantes, ¿cierto? Una dimensión técnica y una dimensión humana. Hablamos que tiene que ver con este sentido de reflexión, de demostrar inicialmente interés en el otro, ¿cierto? En relación a sus necesidades, ¿cierto? Y a la solicitud de ayuda. Pero no solamente el cuidado tiene que ver con el otro, ¿cierto? Nosotros también podemos hablar del cuidado como un proceso de autocuidado, ¿cierto? Cómo nosotros cuidamos de nuestro propio ente corpóreo, ¿cierto? Y también espiritual. Y también cómo cuidamos de los otros, como un padre cuida de su hijo, una madre cuida de su hijo. Es por eso que a través de lo que nosotros podemos definir como la ética profesional, no solamente podemos hablar de la ética en un término en relación a la calidad, ¿cierto?, de lo que nosotros tenemos que entregar, ¿cierto?, como cuidado, como de tecnicismo, sino que también por el otro, el ser persona del otro en relación al cuidado. Cuando hablamos del aspecto técnico, ¿cierto?, del quehacer profesional y de lo importante que tiene que ver con la entrega de la calidad de los cuidados, aparece este término de la formación, ¿cierto? Nosotros cumplimos una formación en el pregrado asociado a la capacidad de nosotros de
de manera legal, también a ejercer nuestro quehacer. Sin embargo, le va a pasar a los alumnos que veo que están conectados y también a los profesionales que están conectados. Nosotros al salir al mundo profesional nos damos cuenta que necesitamos estar constantemente en formación, que la tecnología va cambiando, que los aspectos en los cuales nosotros somos capaces de ver el mundo y cómo va evolucionando la sociedad también van cambiando. Y es por eso que la educación continua y la formación juegan un rol esencial, sobre todo en tiempos de pandemia. Recordemos que esta no va a ser ni la única, ni es la primera tampoco que estamos viviendo, o que vamos a vivir como humanidad, ¿cierto? Y ahí es donde también nosotros, si empezamos a buscar, nos damos cuenta que hay un montón de instancias educativas donde, en base a la necesidad que generó esta pandemia, ¿cierto? Donde tuvimos que abrir los servicios de intensivo con cuidados específicos, como los vamos a ver ahora con José Ignacio en un rato más adelante. Fue necesario ampliar, ¿cierto? Estos conocimientos estaban súper no recluidos, sino que mucho más específicos en la UPC, ¿cierto? En las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de tratamiento intensivo también. Fue necesario ampliarlo, fue necesario expandirlo, fue necesario capacitar al resto, ¿cierto? En pro de a generar la mejor atención. No solo en el quehacer de enfermería, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, junto con el Hospital Digital, ¿cierto? A través del Ministerio, generaron instancias educativas abiertas, gratuitas, para todo tipo de profesionales, químicos farmacéuticos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, enfermeras, médicos, etcétera, para poder formarlos en la atención de pacientes críticos. Y aquí hay algunas noticias también. La Escuela de Enfermería junto con otras universidades también generamos esta instancia a través de un voluntariado. Ya se generaron instancias de capacitación hasta 1.800 personas, enfermeros principalmente, identificando desde la base que no son necesariamente contenidos entregados en el pregrado. Y bueno, nosotros en pro de la formación continua, ¿cierto? Generamos y tenemos desde hace 6 años ya un diplomado de enfermería en paciente crítico, ya que su nombre es Diplomado de Cuidados en Enfermería en Paciente Crítico Adulto y Pediátrico, donde uno de los pilares fundamentales de las metodologías, aparte de la parte teórica natural, ¿cierto? Tenemos la simulación clínica. Simulación clínica que como metodología de aprendizaje está muy bien valorada, ¿cierto? Acá hay algunas imágenes del diplomado en sus versiones anteriores. Nosotros vamos a continuar este año y quedan súper invitados a contactarse con nosotros si necesitan algún tipo de información, pero principalmente eso. Queremos invitarlos a participar en este proceso de formación continua, no necesariamente a través del diplomado, ¿cierto? Pero como un continuo de necesidad para mantener los mejores cuidados con nuestros pacientes. Así que eso, es una pequeña introducción para que Karina pueda introducir a nuestro exponente principal el día de hoy, que también forma parte de nuestro diplomado. Ahí está mi correo por si necesitan algún tipo de información. Y eso, muchas gracias, Karina. Ahí sí, muchísimas gracias, Valentina, por tu amable presentación de este ciclo de conferencias e introducción. Te pido, por favor, si puedes dejar de compartir pantalla. A continuación, entonces, vamos a dar ya paso a nuestra conferencia del día de hoy. Les recordamos que pueden ir dejando todas sus preguntas a través del chat de aquí de la plataforma Zoom. Y al final de la conferencia vamos a tener un tiempo para discutir todas sus inquietudes y conversar con nuestro expositor. Entonces, les presento a nuestro expositor del día de hoy, que es José Ignacio Periale. Él es kinesiólogo, magíster en terapia física y rehabilitación, diplomado en kinesioterapia en la unidad de paciente crítico, además, kinesiólogo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Trabajador, kinesiólogo respiratorio del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública en Santiago, así como miembro de la Sociedad de Medicina Intensiva, División Kinesiología, finalmente, docente del diplomado en paciente crítico adulto de la Escuela de Enfermería de nuestra casa de estudios. José Ignacio, entonces, quedamos atentos a tu presentación. ¿Me escuchan y me ven bien?
Ya. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este ciclo de charlas. Mi nombre es José Ignacio Priale, yo soy kinesiólogo de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital del Trabajador, y la idea en esta presentación es hablar un poco sobre la experiencia del apoyo ventilatorio en esta pandemia de COVID-2019. Bueno, sabemos que el COVID partió en diciembre del año 2019 en China y que rápidamente se fue expandiendo a diferentes zonas tanto de Europa como de América, con imágenes radiológicas que progresan desde harta inflamación, harta edema, y en 5 días podemos encontrar radiografías ya condensadas, lo cual planteó enormes desafíos hacia la ventilación mecánica. Estos son algunos datos del Discovery, que es un consorcio norteamericano, y fíjense que tomaron a 20.608 pacientes, de los cuales, en ventilación mecánica, fíjense la mortalidad, 40.8%. Mortalidad ahora cuando se le agregan vasopresores, 53%. Y ahora si le agregamos terapia de reemplazo renal, 71.6%. Harto. Y ahora fíjense la estadía hospitalaria, 15, 17, 20. Es harto, son pacientes que consumen recursos y que debemos saber tratar. Ahora, prontamente comenzó la pandemia, empezaron a salir diferentes estudios, por ejemplo, Gattinoni, que hablaba de los tipos de fenotipo, y cierto, hablaba de los fenotipos tanto L como H. Pero lo que no nos dijo es que estos no eran dos fenotipos reales, sino que es el mismo paciente en una línea de tiempo y que comenzaba con una neumonía, probablemente con inflamación, con harta vidriomielado, y que luego, si es que se agrava, esta neumonía se podía hacer mucho más organizativa. Por lo cual, no es que habían dos fenotipos, sino que probablemente era el mismo paciente que puede llegar a empeorar pasando de inflamación a organización para luego recuperarse. Fíjense este estudio que compara pacientes COVID con un grupo de pacientes no COVID que tenían un distrés. Ahora, vean, tomaron 100 pacientes y vean la respuesta de la oxigenación a las maniobras de reclutamiento. Similares. Ahora fíjense la respuesta a la oxigenación en la posición de prono. Similares. ¿Es una nueva enfermedad o es otro tipo de distrés? Fíjense el PIB, que por ABC motivo se haya mantenido por sobre 10. Casi similar, casi igual. Y mortalidad en UCI, similar. Ahora, no le pregunto a saber si es que es una nueva enfermedad o un tipo de distrés diferente, pero sí existe cierta similitud con lo que ya estábamos tratando anteriormente. Ahora, ¿por qué no solo tratamos con oxigenoterapia? Primero, porque el oxígeno en general es un gas seco, frío. La FiO2, en general, para máscara multivent, no es por sobre 50. ¿Por qué multivent? Porque es la única que nos da alto flujo, que nos puede ayudar un poco con el requerimiento ventilatorio. Y tercero, es que en general cualquier utensilio de oxigenoterapia no nos da ningún tipo de asistencia respiratoria. Por eso nosotros debemos encontrar otros dispositivos, y entre eso encontramos la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Ahora, si hablamos un poco sobre la cánula nasal de alto flujo, en general es un dispositivo que tiene un circuito y que tiene una interfaz que puede ser tanto nasal como de traqueostomía. Y tiene dos entradas, uno para el agua destilada y otro para la FiO2. Pero no necesariamente puede ser un dispositivo como tal, sino que puede ser algo más artesanal, por ejemplo, una base calefactora con un circuito y una interfaz que también sea de naricera o de traqueostomía, con las mismas entradas, tanto de oxigenoterapia como y el agua que ya tiene la misma base. Nosotros cuando partió la pandemia y no habían tantos dispositivos o tantas cánulas, empezamos a hacer un poco esto, que era mezclar bases calefactoras con multivent y tratar de asimilar lo que era una NAF. ¿Pero por qué? Porque para tener una cánula nasal de alto flujo, lo que necesitamos son tres cosas. Temperatura, que en general los dispositivos dan entre 31, 34 y 37. Generalmente para nariceras es entre 31 y 34, y para traqueostomía 37. Flujo, que en general, dependiendo del dispositivo, puede llegar hasta 60 o más, dependiendo del dispositivo, y la FiO2, cierto, desde 21 a un 100%, y nos da ciertos beneficios, entre eso, oxígeno suplementario exacto, un efecto de PIP, nos ayuda en la reducción del espacio muerto y nos aporta humedad óptima. ¿Qué es el efecto de PIP? El efecto de PIP se genera que cuando la cánula nasal de alto flujo empezamos a aumentar el flujo, se genera un tipo de flujo turbulento en la vía aérea superior. Esto va a generar que un tipo de PIP en la vía aérea superior por este flujo turbulento, pero que no asciende más de 2 o 3 centímetros de agua. ¿En qué nos ayuda esto? A reducir más bien la resistencia de la vía aérea. Pero fíjense que esto también puede cambiar si el paciente tiene la boca abierta o la boca cerrada.
En la gráfica del lado derecho, fíjese cuando el paciente tiene la boca cerrada, no asciende a un PIB mayor a 3, y cuando tiene la boca abierta, no asciende más de 2 centímetros de agua. ¿Qué es el efecto washout? El efecto washout es que cuando mezclamos flujo con oxígeno, empieza a haber un barrido de CO2. Por eso se habla que reduce el espacio muerto, porque todo este espacio muerto o este CO2 que está en la vía aérea superior, empezamos a barrerlo y empezamos a generar un tipo de reservorio de oxígeno. Fíjense cómo es directamente proporcional a más flujo que tengo, más clearance de la vía aérea tengo. Y esto nos va a ayudar en reducir tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria. Por último, nos aporta humedad óptima. ¿Qué es la humedad óptima? En general, el escalador mucociliar se mueve, los cilios, ¿cierto? Se mueven en la capa sol y moviliza la capa gel, pero para eso necesita tanto humedad y calor. Pero encontramos dos problemas. El primero es que en general la cámara nasal de alto flujo ocupa mucho flujo, por lo cual tiende a secar un poco la vía aérea. Y segundo, que el oxígeno para mantener los hospitales, por supuesto, no se guarda en modo gaseoso, sino que se guarda líquido. Y para guardarlo líquido necesita una temperatura, si no me equivoco, menos 150 grados hacia abajo, si no me equivoco. Pero para transformarlo en gaseoso necesita pasar por estas tuberías y exponerlo a temperatura ambiente. Y eso hace que el gas que está líquido pase a gaseoso. Pero pasa frío, por lo cual nos puede llegar a dañar un poco lo que es la vía aérea. Aquí encontramos la imagen de la izquierda, cilios normales, y hacia el lado derecho, cilios que están ya bien dañados, ¿cierto? Con alopecia incluso. Fíjense este video que habla del escalador mucociliar con humidificación al 100%, y fíjense cuando nosotros disminuimos la humidificación y el escalador mucociliar se vuelve ineficiente. Cada vez nos cuesta más eliminar secreción. Y ahora nuevamente lo volvemos a 100 y fíjense cómo nuevamente la movilidad de los cilios aumenta. ¿Qué genera esto de la humedad óptima? En general, nos da una mejor tolerancia a la cánula nasal de alto flujo y nos da un mayor confort. Este estudio es un estudio típico del análisis de alto flujo que lo hizo Frat en el 2015 y que lo que hace es comparar la cánula nasal de alto flujo con la BNI y el oxígeno, el aporte de oxígeno convencional. Tomó 310 pacientes, todos con frecuencia mayor a 25, una PAFI menor a 300, un CO2 menor a 45 y oxígeno, todos con sobre 10 litros por minuto. Por lo cual todos contaban con una insuficiencia respiratoria hipoxémica y no hipercápnica. El diagnóstico principal o el diagnóstico de ingreso fue neumonía, en un 64%. El 79% contaba con infiltrados bilaterales y el 77% tenía PAFI menor a 200. Fíjense qué pasa con la mortalidad de estos pacientes. Un dato estadísticamente significativo en los pacientes que contaban con esta análisis de alto flujo en relación a la mortalidad, comparado tanto con la BNI como el oxígeno estándar. Ahora, cuando vemos la incidencia de intubación, no existe esta diferencia estadística significativa. Hay una tendencia sí a que la analicera disminuye la intubación, pero fíjense qué pasa cuando tomamos solo a los pacientes que tenían una PAFI menor a 200. Ahora sí se hace estadísticamente significativo que la NAF funciona en este caso. Así que este es el gran estudio que uno debería leer cuando quiere utilizar la NAF. Pero en el COVID tenemos que tener cuidados, principalmente con la aerolización. Todos los pacientes deben contar con una mascarilla quirúrgica. Yo sé que dentro es difícil, que dentro se las dejamos y se las bajan, se les pierde, pero todos deben contar con ella. ¿Por qué? Fíjense en la gráfica del lado derecho y fíjense en la gran dispersión que genera al utilizar un flujo de 40 comparado con utilizar mascarilla. Y como la dispersión es menor cuando ocupa algún tipo de oxigenoterapia o cuando no ocupa nada. Por lo cual todos los pacientes que no cuentan con algún tipo de dispositivo que cubra la cara deben ocupar mascarilla quirúrgica. Ahora tenemos ciertos scores que nos van a ayudar a decidir si realmente está funcionando o no está funcionando la NAF. No hay que solo basarse en ellos, pero nos ayudan en saber si es que está funcionando o no. El primero que les voy a hablar es el índice de Cabrini. Este índice considera 3 puntos: la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria y el estado general del paciente. La idea es que el paciente no tenga un puntaje menor a 5. Para ahí para abajo, relativamente bien. Pero sobre eso quiere decir que no está cómodo con la máscara y hay una probabilidad de que no le esté funcionando la NAF. Por otro lado, tenemos el índice más utilizado, yo creo que es el índice de ROX, que lo que evalúa es la SAFI partido de la frecuencia respiratoria. ¿Qué debemos esperar en estos pacientes?
que por lo menos entre 2 a 6 horas los pacientes tengan un índice de ROX mayor a 5. Menor significa que hay altas probabilidades de que el paciente no le esté funcionando la NAF y tengamos que intubar. Pero más importante que cualquier score es el uso de parámetros tanto de buena y mala tolerancia, más bien clínico. Como parámetros de buena tolerancia es la disminución de la frecuencia respiratoria bajo 28-30, una reducción de la FiO2 de al menos 10 puntos, una disminución de la frecuencia cardíaca en 20%, una disminución de los signos de apremio respiratorio, un índice de ROX mayor a 2.85 a las 2 horas de utilizar la NAF, y un score de Cabrini menor a 5. Ahora, como parámetros de falla, que no haya ningún tipo de respuesta a la frecuencia cardíaca, que la frecuencia respiratoria se mantenga o empiece a aumentar, que el grado de premio respiratorio no se modifique o empiece a aumentar, una persistencia de la hipoxemia a pesar de ocupar FiO2 sobre 50%, retención del CO2, PAFI menor a 100, deterioro gasométrico y un score de Cabrini mayor a 5. Entonces empezamos a mezclar mucho lo que es el análisis de altos flujos con el prono, que lo voy a explicar después. Que si bien sirve, nos ha ayudado, es importante considerar que no hay que retardar la intubación. Les quiero mostrar este estudio, que lo que hizo es una comparación entre las cánulas nasales de alto flujo sola versus cánulas nasales de alto flujo versus con el prono. ¿Qué pasó? Fíjense en la gráfica. Respecto a la intubación, no parece haber mayor diferencia, y respecto a la mortalidad, tampoco. Y si vamos al dato duro, cuando vemos el análisis tanto crudo como ajustado, no existe ningún tipo de diferencia estadísticamente significativa. Ahora, lo que nos dice este estudio es cuántos pacientes ayudaron o en cuánto llegaron tarde, pero sí nos dice que pareciera no haber mayor diferencia entre ocupar NAF o NAF más prono. Ahora también en muchos centros se utiliza lo que es la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué es esto o qué considera? Bueno, primero considera al ventilador mecánico, que va a tener una cierta interfaz, un filtro antibacteriano, un circuito, un puerto exhalatorio, una línea de presión y una interfaz. Esta interfaz, bueno, puede variar, está dentro de las más utilizadas, que es oro nasal, pero puede ser full face o solo facial, etc. ¿Cómo funciona la ventilación mecánica no invasiva? En general nos ayuda en 2 puntos. 1, nos ayuda a mejorar el intercambio pulmonar de gases, y 2, nos ayuda a disminuir el trabajo respiratorio de los pacientes. ¿Cómo nos ayuda a mejorar este intercambio de gases? Primero, aumenta la ventilación alveolar, y segundo, disminuye el cortocircuito intrapulmonar. Ahora, ¿cómo nos ayuda a disminuir el trabajo respiratorio del paciente? Primero, nos ayuda a sustituir los músculos respiratorios, les da un apoyo, y segundo, mejora las propiedades mecánicas del sistema. Ahora, ¿cómo ayuda a aumentar la ventilación alveolar y sustituir los músculos respiratorios? Bueno, eso es gracias al IPAP, donde nosotros podemos asegurar un soporte. ¿Y cómo ayuda a disminuir el cortocircuito intrapulmonar o este shunt y mejora las propiedades mecánicas del sistema? Bueno, con la utilización de un EPAP, un PIP o un CPAP. Fíjense esta gráfica, donde nos muestra la primera gráfica la oxigenación. Fíjense el paciente que está en una modo inicial, donde se le agrega ya un CPAP de 10, y ahora le agrega un soporte. La diferencia, la verdad, es que no es significativa, pero fíjense cuando disminuimos el PIP de 10 a 5. Ahí sí baja, por lo cual es el PIP o el EPAP el que nos va a ayudar con la oxigenación, ya que nos mantiene los alveolos un poco más abiertos. Ahora, cuando vemos la ventilación, fíjense el paciente que está en un modo inicial, está con un CPAP de 10, CPAP de 10 más soporte de 10, y fíjense cómo aumenta la ventilación y aumenta aún más cuando le damos más soporte. Por lo cual, el soporte es la diferencia entre el IPAP y el EPAP. Mientras más soporte tengamos, más ventilación tenemos del paciente. Y la última gráfica nos muestra la presión esofágica, que es un símil al esfuerzo respiratorio. Y fíjense, el paciente inicial, le agregamos IPAP de 10, donde no pasa absolutamente nada, pero ahora le agregamos un soporte de 10. ¿Qué hace? Disminuye el esfuerzo del paciente, por lo cual el soporte es el que nos va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio del paciente. ¿Qué pasa en la VNI con la falla respiratoria aguda? Este es un estudio italiano que trató de evaluar qué es lo que pasaba con la VNI en esta falla. Tomaron 30 pacientes, 71 años de promedio, tenían una PAFI de 125, y fíjense esto. El grupo que falló con la VNI, a diferencia de los pacientes que les fue bien con la VNI,
una diferencia entre el tiempo 0 y tiempo 1. Y la principal diferencia es que hubo una disminución del esfuerzo respiratorio del paciente. Por lo cual, ¿qué vamos a sacar de conclusión? Es que dentro de las primeras 2 horas, a los pacientes que les disminuye el esfuerzo ventilatorio del paciente, puede indicarnos que le va a ir bien con la VNI. A los que no, probablemente hay que avanzar en algo más. Esto es un estudio que hizo el grupo de kinesiólogos de la clínica alemana y bueno, hicieron un flujograma de atención al paciente y fíjense los criterios de falla de la VNI, que son los que están acá. ¿Qué evalúa? Dentro de la primera hora nosotros deberíamos esperar para saber que al paciente le está yendo bien con la VNI, es que no tenga un shock refractario, que no tenga glaucoma menor a 8, un pH menor a 7.25, dentro de la primera hora que tenga una PAFI mayor, perdón, que como criterio de falla menor a 146, un volumen minutos mayor a 12 o una hiperlactatemia refractaria. Ahí podríamos pensar que al paciente en verdad no le va a ir bien con la VNI. Y por último tenemos otro score, el score de HACOR, que evalúa 5 puntos. Evalúa frecuencia cardíaca, pH, Glasgow, PAFI y frecuencia respiratoria. ¿Qué debemos esperar con esta escala? Que el paciente tenga un puntaje menor a 5, porque mayor a 5 indica que el paciente va a necesitar intubación. Bueno, y ahí pueden ver la especificidad del 90% y sensibilidad del 72%. Así que un buen índice para saber si el paciente le está funcionando o no la VNI. Ahora, ¿qué hay que tener cuidado con la VNI? La aerolización. Esto es un estudio, bueno, lo vamos a mostrar para estudios, pero este es el primero, donde compara la dispersión que genera un IPAP de 14 versus un IPAP de 18. Fíjense cómo aumenta la dispersión de partículas cuando aumentamos el IPAP. Este es otro estudio que hace lo mismo, compara 14 versus 8 y fíjense cómo aumenta la dispersión. Ahora, no sé si alcanzan a notar que la medida que está acá está en milímetros y no aumenta los 500 milímetros, o sea, medio metro. Fíjense eso. Ahora, por otro lado, cambiando las diferentes mascarillas, vemos cómo la dispersión tampoco es mayor a 1 metro. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, primero que a mayor presión, mayor es la dispersión, de todas maneras. Y lo más importante es que no supera el metro de distancia. Por lo cual, si hay 2 personas en la misma sala, probablemente el vecino ni siquiera le va a importar que hay una dispersión de gases por la VNI, pero sí a la persona que la va a tratar a esa paciente. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, la Xochimilco nos dio una guía de recomendaciones de armado y el uso de filtros de ventilación mecánica, y esto es una idea. Ocupar filtros antibacterianos. Uno puede ser puesto en el puerto exhalatorio, pero no todos los puertos exhalatorios nos permiten poner un filtro, por lo cual también los podemos poner en el mismo circuito, que vendría siendo entre el codo azul, el cual no tiene ningún tipo de fuga, y el puerto exhalatorio, con tal de que todo lo que pasa de la mascarilla hacia el puerto fuga, hay un filtro justo al medio. Esta es una figura que nos muestra exactamente lo mismo, ¿cierto? Ventilador, circuito, puerto exhalatorio, filtro, codo azul, mascarilla. Y ahora, si utilizamos humidificación activa, lo mismo, ventilador, humidificación activa, y fíjense la diferencia. Ellos lo ponen acá entre justo el puerto exhalatorio. ¿Por qué? Principalmente como vamos a ver humidificación activa, es probable que este filtro se moje y deje de funcionar, por lo cual es más fácil cambiarlo si no está justamente en el circuito. Pero no todos los, como repito, no todos los puertos exhalatorios permiten mantener un circuito en serie. Bueno, está en revisión sistemática con metaanálisis que compara la cánulo nasal de alto flujo, la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica invasiva. Fíjense la comparación entre la cánulo nasal de alto flujo versus oxigenoterapia. ¿Qué se ve? Que todo apoya a que la VNI en intubación, o sea que las tasas de intubación son menores con la NAF versus la oxigenoterapia convencional. Pero cuando hacemos ahora una comparación entre la NAF y la VNI, la verdad es que no pareciera ser bastante similar las tasas de intubación. Así que si alguien le dice que una es mejor que otra, la verdad es que no es tan así, o por lo menos no se ha demostrado tan así. Pero mensajes finales, los mensajes finales de esta parte, es que no existen diferencias significativas entre los dispositivos, pero sí hay una leve inclinación de la NAF. ¿Por qué? Porque uno es menos dependiente, uno maneja solo 3 cosas, que vendría siendo temperatura, flujo, FIO2, y veamos cómo le va al paciente. En cambio, la VNI hay muchas más cosas que notar, el volumen minuto, ojalá gases, hay muchas más cosas que ver. Y, por supuesto, es mucho mejor tolerada la NAF que la VNI. Si el paciente quiere tomar agua, va y toma agua,
puede hablar, es mucho mejor tolerada. Mientras que la BNI está con una máscara, muchas veces se humedece, quiere tomar agua y no puede, quiere hablar y no puede. Entonces hay una leve inclinación hacia utilizar más NAF en esta pandemia que la BNI. Y también porque no todos los centros cuentan con BNI, porque obviamente es más caro que una NAF. Segundo, siempre ocupar las EVP, justamente por la aerolización que producen estos dos sistemas. Y tercero, es que en general tanto la BNI como la NAF compran tiempo, pero lo importante es no retrasar la intubación, principalmente porque podemos estar dañando más aún al paciente. Este es el daño pulmonar autoinfligido por el paciente, donde ya encontramos una lesión pulmonar principal y donde va a haber una lesión hacia los capilares, lo cual nos va a ayudar a aumentar el edema pulmonar, afectando el intercambio de gases, incrementando el drive respiratorio, el paciente empieza a respirar mucho más. Eso va a generar esta lesión pulmonar autoinducida por el paciente, que es disminuir la presión alveolar e incrementar este swing de presión esofágica, lo cual daña aún más a capilares en diferentes zonas. Así que, ojo con no retardar la intubación. Y llegamos a la intubación orotraqueal. Para esto vamos a tener criterios tanto justificados como no justificados. Dentro de los justificados encontramos el uso persistente de la musculatura accesoria, respiración paradojal persistente, agitación o compromiso de conciencia y inestabilidad hemodinámica asociada a dificultad respiratoria. Como criterios no justificados, por ejemplo, el traslado seguro entre centro y centro. No solamente intubar para trasladarlo seguramente, sino que ver lo que se puede hacer y si el paciente no está óptimo para trasladar, no trasladarlo. Segundo, la polinomía entre 25 y 40, que sea muy variable, porque no es criterio exacto. Y por muy feo que sea el TAC, no intubar por la imagen, porque el paciente puede estar en verdad con muy buena respuesta y que rápidamente puede avanzar en una recuperación, o que esté con alto requerimiento de FIO2 o una baja relación de PAFI. Obviamente PAFI menor a 100 considera la intubación, pero bajo 200 no necesariamente pensar al tiro en intubar. Bueno, aquí también la Xochimilco nos muestra una recomendación frente a la intubación, también aumenta el trabajo respiratorio, taquipnea por sobre 30, persistente, hipoxemia refractaria, o sea, saturaciones de oxígeno menor a 90, pese a estar ocupando FIO2 por sobre 50, e insuficiencia respiratoria aguda o criterios de shock. Y como siempre, recordar el uso de PP, esto considera lentes o un escudo facial, una mascarilla N95 o algún tipo de respirador, guantes y pechera. Ahora vamos a encontrar diferencias entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica. ¿Cuáles son estas diferencias? Principalmente va a ser el patrón de desplazamiento del diafragma, y eso nos va a ayudar, o sea, eso va a diferenciar un montón. En general, siempre nosotros vamos a tener mejor ventilación en las zonas superiores y mejor perfusión en las zonas inferiores por anatómicamente así es, o verdad por la física así es. Pero cuando el paciente está en supino, el patrón de desplazamiento posterior del diafragma genera que la ventilación no solamente vaya hacia arriba, sino que al generarse una presión negativa, mayor presión negativa acá, también va a haber mejor ventilación hacia las zonas que generalmente están mucho más perfundidas. Por lo cual, por eso la reacción BQ es bastante similar en pacientes que están en una ventilación espontánea. Y fíjense, bueno, aquí también está en un GIF, cómo es el patrón de desplazamiento del diafragma. Ahora, ¿qué pasa con la ventilación mecánica? En la ventilación mecánica, ahora el patrón de desplazamiento del diafragma ya no es por contracción en sí del diafragma, sino porque la presión positiva que entra va a desplazar el diafragma y lo desplaza en la zona superior. ¿Por qué? Porque en la zona inferior existe una compresión del diafragma por contenido abdominal. Por lo cual eso genera que la ventilación sí o sí vaya a las zonas superiores y haya mejor perfusión a las zonas inferiores, pero haya muy pobre ventilación. Por lo cual siempre en las zonas como posteriores va a haber mayor atelectasia, mayor condensación, y esta relación BQ va a ser mucho más heterogénea en la ventilación mecánica. ¿Cuáles son nuestras metas cuando ventilamos a un paciente? Bueno, primero tener a nuestro paciente en ventilación mecánica protectora. ¿Qué significa eso? Mantener a un paciente por lo menos con BT de 6 a 8 ml, PIP de 8 a 10 y FIO2 necesario para saturar sobre 90 a 93. O sea, las metas, tenemos metas tanto de oxigenación, ventilación y mecánica. Dentro de oxigenación encontramos PO2 sobre 55-60, metas de ventilación, pH sobre 7.25 y metas de mecánica, drive menor a 15 y presión meseta menor a 30. Por lo cual, vamos a tener metas de intercambio gaseoso, optimizar este intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio y por último, no hacer daño mientras estamos ventilando al paciente.
Por lo cual, cuando ventilamos, hay que tratar de evitar dos cosas. Uno, lo que ya hablamos antes, este daño pulmonar autoinducido por el paciente, donde por esfuerzos injuriosos, el paciente se va a estar dañando aún más mientras respira, y por lo cual necesitamos proteger ese pulmón. Y por otro lado, la deformación que se puede generar, o este daño pulmonar que nosotros producimos cuando damos posición positiva, que puede ser por sobreextensión o de reclutamiento, que ya lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué es el BILI? El BILI es la lesión pulmonar producida a consecuencia de la aplicación inadecuada de la ventilación mecánica, y esta también tiene un tiempo. Generalmente se pensaba antes que era solo por presión, después se metió el término de que el volumen también podría estar afectando harto, después apareció el término de atelectrauma, que es que por el no uso de PIP encontramos alvéolos que se cierran consistentemente y que generan un tipo de cizalla, dañando aún más, y por eso aparece el concepto de biotrauma, ya que continuamente estamos abriendo y cerrando alvéolos, lo cual va a producir un daño. Y ya último aparece el concepto de ergotrauma, que es la combinación tanto de flujo, frecuencia y todo lo que asume la ventilación mecánica puede llegar a dañar el pulmón. Y por el BILI vamos a tener consecuencias tanto estructurales, como el daño a diferentes células, por ejemplo células tipo 2, que son los que nos dan surfactante. Vamos a tener alteraciones biológicas, donde esta tormenta de citoquinas por el daño alveolar va a producir este daño va a producir esta tormenta de citoquinas, y que pueden llegar al torrente sanguíneo, lo cual va a tener efectos sistémicos, por ejemplo, a diferentes fallas multiorgánicas, produciendo una muerte posterior. Que hay que tener siempre cuidado con los diferentes tipos de BILI, y el principal, en verdad, daño tipo de BILI, digamos, es el strain, o la deformidad al parénquima pulmonar. Fíjense esta gráfica, donde para no producir daño, necesitamos, o por lo menos, el pulmón se puede formar a 1.5 veces la capacidad residual funcional, para no empezar a producir daño. Pero eso quizás no es tan significante en un paciente que está normal, pero cuando tenemos un paciente que realmente está grave con un pulmón sumamente dañado, se hace súper notorio tratar de proteger este pulmón, ya que la capacidad residual funcional de este paciente va a estar mucho más disminuida. Y eso no solamente con los pacientes que tienen un pulmón más dañado, sino también con pacientes que son obesos, que no hay que considerar que vamos a ventilar más a un paciente por ser más grande, sino que el paciente, por eso aparece el término de peso ideal, sino también porque estos pacientes obesos van a tener una disminución de la capacidad residual funcional por la misma grasa, por lo cual están más expuestos al daño ventilatorio. Ahora, ¿qué daño más? La sobreextensión o el de reclutamiento. Esta gráfica, los puntos blancos, mientras más blanco es o más amarillo es, más daño es. Así que si se fijan, en general, ¿qué daña más? La sobreextensión más que el de reclutamiento. Así que más tener ojo con eso, que quizás de reclutar. Y respecto al reclutamiento alveolar con PIP, por ejemplo, aquí se compara PIP de 8 con PIP de 16, y en general este estudio nos muestra que por mucho que ocupemos un PIP de 8 hasta 16, la ganancia pulmonar que tenemos es no más de un 3%. O sea que en general los pacientes se han manejado casi siempre con PIP entre 8 a 12 y no más que eso, porque la verdad es que no hay una ganancia tan considerable. De hecho, fíjense, entre 8 y 10, si bien tenemos una pequeña ganancia de FIO2 cuando tenemos FIO2 al 50, ahora FIO2 al 100, sí existe una disminución de la compliance pulmonar cuando estamos ocupando mucho PIP. Por consiguiente, también más daño pulmonar. Bueno, antiguamente a los pacientes se les ventilaba con mucho BT, 12 ml, y sin el uso de PIP. ¿Qué generaba eso? Que habían alvéolos que se colapsan y alvéolos que se sobredistendían. Y aparece este concepto de ventilación protectora, que es generar PIP con tal de que los pacientes no se recluten, y disminuir la sobredistensión con tal que no se sobredistiendan los pacientes. ¿Por qué aparece esto? Bueno, aparecen unos estudios previos antes de 1998, pero Amato toma esta idea y hace un estudio que compara 53 pacientes con ventilación protectiva, que llama a 6 ml, y ventilación convencional con 12 ml. ¿Qué se vio? Bueno, este estudio tuvo que ser detenido a los 28 días, si no me equivoco, porque era consistentemente la diferencia que los pacientes que se ventilaban con menos BT sobrevivían más, en un 71% versus un 29%. Por lo cual, por eso ahí aparece el concepto de disminuir un poco el volumen. Bueno, y esto sirve base para el estudio posterior, que fue de la ARSNet en el 2000,
que tomó 861 pacientes, y la diferencia comparada con el otro es que la mortalidad que hubo en el grupo con ventilación protectora fue de 31% versus un 40%. ¿Por qué disminuyó estos rangos tan extremos de mortalidad? Fue más que nada porque se empezó a utilizar lo que es el peso ideal y no el peso real del paciente. No por ser más gordo lo ventiló más, sino pues, si el paciente mide 1,70 m, seguramente su pulmón debe ser de una cierta estructura, un cierto tamaño. Y bueno, eso también fue diferencia en los días libres de ventilación mecánica y etcétera. Por eso es que, bueno, y otro término es que a todos los pacientes se les trató de mantener presiones plató bajo 30. Por eso siempre es necesario ventilar a nuestros pacientes con su peso ideal. Bueno, también está una guía de la Sochimi que nos muestra, por ejemplo, un paciente mujer de 1,70 m, CML serían 3,69, o sea, 3,70 más o menos de BT 6 CML, y así la ventilamos. Y ahora ajustamos según gasometría. Entonces, en general, la protección pulmonar parece fácil, es una buena receta, es limitar el BT, limitar la presión. Pero ¿qué pasó? Pasó que aparecieron 3 estudios posteriores de 288 pacientes que no hubo resultados significativos. Entonces aparece Mato en el 2015 y evaluó todos estos estudios, juntando 3.562 pacientes. ¿Y qué se vio? Que los pacientes que si bien uno puede ocupar 6 o 12 ml, la diferencia real es que los pacientes que más sobrevivían eran los pacientes que mantenían driving menor a 15. Por eso también aparece el concepto de mantener el paciente con BT de 6 ml, plato bajo 30 y driving menor a 15. Y eso te puede ayudar a que el paciente tenga más oportunidad de sobrevivir. Y si es que no logramos eso tratando de mantener la normalidad en nuestros pacientes, es por eso que aparece el concepto de hipercapnia permisiva, que es mantener CO2 más cercano a 60, o incluso algunas veces un poco más, pero siempre tratando de mantener un pH por sobre 720, con tal de más proteger el pulmón que tratar de lograr la normalidad de nuestros pacientes. Fíjense cómo ventilan acá estos pacientes también COVID, en un estudio que te agarró 553 pacientes, y fíjense, volumen de los pacientes, 6.3, cercano a 6, ¿cierto? PIP que utilizaron en promedio, 14, súper bien. Driving, 14, bien. Compliance, 31, baja, pero parecía muy on distress, que así es parecido. Frecuencia respiratoria, 20, muy parecido a lo que estamos haciendo, o lo que siempre se ha hecho, en verdad. Un dato importante acá, que no se hacía antes, es que al cuarto día, 283 pacientes, que considera el 53% de los pacientes, ya estaban en prono. Por lo cual, lejos, lo que más hemos hecho en esta pandemia ha sido pronar y pronar pacientes. ¿Qué pasa con la hiperoxia? La hiperoxia es un estudio italiano que fue un estudio clínico aleatorizado que consideró pacientes entre el 1 de marzo del 2010 al 30 de octubre del 2012. En algún momento tenía 1.045 pacientes, de los cuales solo quedaron 480 pacientes, porque se consideraba todos los pacientes que tuvieran más de 72 horas en UPC. Siguen dos grupos, un grupo convencional, que tenía una PO2 hasta 150, y un grupo conservador, con PO2 más cercana entre 70 y 100. ¿Qué se vio? Se vio que los pacientes que más sobrevivían eran los pacientes que tenían una PO2 más cercana entre 94 y 98. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que veamos a un paciente que estuvo en 98 para arriba, hay que entrar a bajarle la FIO2, porque estamos aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, el otro lado, la hipoxia. Se tomaron 201 pacientes, se dividían en dos grupos, un grupo como conservador y un grupo liberal. El grupo conservador tenía un target de 55 a 70 miligramos de mercurio, o sea, saturación entre 88 a 92, y un grupo liberal que tomaba saturaciones por sobre 96. Se evalúa la mortalidad y fíjese que al día 28, por cualquier causa, los pacientes que más murieron fueron los pacientes que se mantenían con una PO2 muy baja, o sea, de 88 para arriba de saturación. Pero este se vuelve mucho más significativo al día 90, donde los pacientes que más sobrevivieron fueron los pacientes que mantenían oxidación mayor, por lo cual la mortalidad fue mucho mayor en el grupo conservador versus el grupo liberal. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que nuestras saturaciones promedio de nuestros pacientes debe ser justo entre 92, 93 hasta 96, ni muy bajo ni muy arriba, ya que está aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. Y ahora aparece la posición en prono.
¿Qué es el prono? Bueno, nuestros pacientes generalmente están acostados, ¿cierto? Mirando hacia arriba, y ahora los vamos a dar vuelta, o sea, pronar. ¿De qué sirve esto? De que, bueno, en general nos ayuda a limitar un poco las presiones y a tener más homogeneidad en la ventilación y en la deformidad del parénquima. De hecho, fíjense en esta imagen, donde un paciente que está en supino tiene un área de pulmonar como de ventilación de 38, si no me equivoco, lo veo más chiquitito, pero 38%, y fíjense lo que aumenta, sobre 50. Tenemos muchas más área para ventilar y también para perfundir. Por eso nos ayuda rápidamente a mejorar la oxigenación. ¿Cuál es la indicación? En general estamos ocupando PAFI menor a 150, pero no, a menos que tenga algún tipo de contraindicación. Fíjense, estudio, la primera imagen es una resonancia magnética funcional, y fíjense cómo el paciente en supino es mucho más heterogénea la ventilación a diferencia de lo que es en prono. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos, ganamos más área para ventilar, y como está dado vuelta, perfunde mejor. Fíjense acá la diferencia de la ventilación alveolar, paciente que está en supino versus la homogeneidad que mantiene en prono, mucho más homogéneo. Y ahora cuando hablamos de la presión transpulmonar local, que es la presión que realmente daña al pulmón, fíjense que es mucho más homogénea en los pacientes que se mantienen en prono versus los que se mantienen en supino, que están mucho más dispersos, o sea, hay más daño regional en los pacientes que están en supino. Por lo cual, por un lado, estamos ayudando a la ventilación, por otro, estamos disminuyendo las presiones que pueden llegar a dañar a nuestro paciente. Y fíjense respecto a la deformidad. El rojo es del global y no representa lo que está pasando en las zonas dependientes y no dependientes. De hecho, fíjense la deformidad gigante que existe el paciente que está en supino en la zona dependiente versus la zona cuando el paciente está en prono en la misma zona dependiente. Por lo cual estamos, por un lado, estamos homogeneizando la ventilación, por el otro, estamos reduciendo las presiones transpulmonares regionales, y en un tercer punto estamos tener una menor deformación en las zonas expuestas al daño. Este es un estudio clínico también randomizado que tomó a 466 pacientes, lo dio en grupo supino y prono, todos con PAFI menor a 150, FIO2 mayor a 60, PIB mayor a 5, y fíjense, la mortalidad, en verdad, la probabilidad de sobrevivir fue mucho mejor en los pacientes que se mantienen en prono con una mortalidad de 23.6% versus los pacientes que están en supino con un 41.6%, por lo cual estamos aumentando la sobrevivencia de nuestros pacientes cuando utilizamos el prono, cuando es debidamente utilizado. Pero sí vamos a tener ciertas complicaciones que puede tener el prono. Este es un estudio que tomó 38 casos, si no me equivoco. Acá están los diferentes diagnósticos principales, y podemos tener dos tipos de complicaciones. Las complicaciones que están más relacionadas al proceso del giro del paciente, y complicaciones que están más relacionadas con el periodo de estancia en prono. Fíjense lo primero, extubación accidental, 0, retirada accidental del catéter, 0, y obstrucción del tubo endotraqueal, 0. ¿Por qué puede ser 0? Bueno, porque en general es harto equipo el que va a movilizar al paciente. Uno que está firmando el tubo, el otro que se fija en los catéteres, más gente que le está movilizando. Puede existir, ahora más todavía cuando tenemos más pronos que antes. Pero en general no hay tantas complicaciones al momento del giro. Pero sí hay estas complicaciones relacionadas más hasta a la estancia en prono, donde lo principal va a ser las úlceras por presión. Y por eso, nuestras TEO nos ayudaron con diferentes usos de esponjas, colchonetas y todo lo necesario para evitar que estas zonas de apoyo tengan algún tipo de úlcera por presión. Acá, este es el pack prono que nosotros tenemos, tanto para la cabeza, para el pecho, para la cadera y para las rodillas, con tal de no generar esta lesión. Y aquí está una foto del equipo cuando estamos ocupando ya este pack prono. Rápidamente, reclutamiento pulmonar. No quiero ahondar mucho en esto, pero en general, en paciente, cuando pensamos en reclutar, tenemos tres fases en un TAC. Un área que están bien ventiladas, una área que está mal ventilada y una área que no está ventilada. ¿Qué vamos a tratar de hacer? De abrir las zonas que están mal ventiladas, no las zonas que no estén ventiladas, porque ya están ocupadas por algo. No vamos a poder abrir esa parte. Esta es la misma imagen que muestra eso, que vamos a tratar de abrir las zonas que están mal ventiladas y no las zonas que ya están ocupadas, porque la verdad es que no vamos a lograr eso. Como recomendaciones en COVID, se ha visto que en general entre hacerle una celda, quizás es mejor hacerla en un buen caso. Y si hay que elegir cuál tipo de reclutamiento pulmonar debemos utilizar,
generalmente se ha visto que hay menos daño, o sí, menos daño en los reclutamientos que son escalonados. ¿Cuáles son esos? Bueno, generalmente se ocupan dos tipos de maniobra, 40-40, que es mantener a nuestro paciente en soporte, CPAP soporte, sin el uso de soporte, darle un PIP hasta 40 por 40 segundos, y eso es el reclutamiento, y el otro es el escalonado, que va 15 en 15, y después vamos buscando el mejor PIP. No voy a ahondar mucho en esto, pero lo más importante es que hay que tener complicaciones con la hemodinamia, ya que la ventilación mecánica en general aumenta la presión intratorácica, disminuye la precarga del ventrículo derecho, disminuye la eyección del ventrículo derecho, y en general eso nos va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, disminuyendo el volumen sistólico y, por supuesto, disminuyendo la presión sistólica, lo cual siempre tener ojo la hemodinamia. Asincronía rápidamente, ojo con las asincronías. Siempre hay que definir si el paciente hay que adaptar el ventilador mecánico o el ventilador mecánico hacia el paciente. La definición de asincronía es la sincronía ventilatoria se define como el desfase de la presión de la respiración del paciente y la respiración mecánica, o bien la incapacidad del flujo de ventilador mecánico para satisfacer la demanda del paciente. Y vamos a encontrar diferentes asincronías: ciclado tardío, doble gatillaje, trigger reverso, ciclado prematuro o esfuerzo inefectivo. Siempre debemos tratar de ir a ver si es que es necesario sedar más al paciente o bloquearlo, o tratar de solucionar el tipo de asincronía por ya sea aumentar el tiempo respiratorio, o hay diferentes formas de solucionar una sincronía. Nosotros utilizamos harto lo que es el índice de asincronía, que es el número de asincronía versus el número de ciclos totales, que puede ser frecuencia respiratoria en un minuto, por 100. Que se ha visto que los pacientes que tienen más de un 10% de asincronía, generalmente duran más en ventilación mecánica. Y como son pacientes que están harto tiempo en ventilación mecánica, vamos a tener cierta disfunción diafragmática. Esto en estudio en 24 horas, y fíjense cómo disminuye el área de la fibra en general de los pacientes que se mantienen más en ventilación mecánica. ¿Qué es esto? Generalmente los pacientes más en ventilación mecánica, fíjense cómo es directamente proporcional los días de ventilación o las horas de ventilación mecánica versus el daño que le estamos generando. Y también, bueno, y aunque no sea estadísticamente significativo, si hay un cambio de fibras, desde fibras más bien lentas, que son el diafragma, a una fibra más rápida, por lo cual el paciente va a tener un poco más le va a costar o se va a fatigar mucho más rápido el paciente a respirar. Y por eso también en muchos centros se está utilizando lo que es la medición ecográfica de la expulsión del diafragma o la medición del grosor del diafragma, para saber si el paciente está listo para salir o no del ventilador. Y aparece el winning de la ventilación mecánica, proceso que debe ser considerado al principio, apenas el paciente inicia la ventilación mecánica, y siempre hay que pensar al tiro en cuándo destetar al paciente. Empezar a sospechar, hacer las diferentes pruebas, y extubar al paciente y evaluar si es que es necesario sacarlo, o sea, utilizar algún tipo de PNI o reintubarlo. Quien guía la ventilación mecánica, en general todo el equipo multidisciplinario, con enfermeros, fonoaudiólogos, técnicos, todos saben cuándo el paciente podría estar o no listo para salir. ¿Y por qué el equipo multidisciplinario? Porque se ha visto que en general cuando es el control multidisciplinario versus un control médico, en general los pacientes salen más rápido y mejor del ventilador. De hecho, acá encontramos diferencias estadísticamente significativas. Encontramos diferentes winning simple, winning dificultoso o winning prolongado, dependiendo de cuánto se demora en salir, y en general se ha visto que los pacientes que tienen más winning prolongado aumentan la mortalidad de los pacientes, ya que permanecen más días de ventilación mecánica. Siempre hay que considerar diferentes puntos y no solamente lo pulmonar para salir del ventilador. Hay datos que son de techo, si el paciente es delirioso o no, cómo está su corazón, cómo está su diafragma, cómo está la parte endocrina, considerar todos los factores y no solamente la parte pulmonar. Pruebas de ventilación espontánea: encontramos las pruebas de ventilación espontánea en soporte, mantener a nuestro paciente 6,6 y mantener a nuestro paciente en tubo en T. Tubo en T significa, ¿cierto?, colocar un tubo donde se le agrega por un lado oxígeno y por otro un corrugado que va a ser de tipo de reservorio de oxígeno. Para cuando el paciente quiere tomar CO2, o sea, oxígeno, lo va a tomar también desde ahí. Se mantiene la prueba el paciente en media hora en tubo en T y se evalúa cómo salió. Si hacemos una comparación, bueno, antiguamente las pruebas duraban 2 horas, se empezó a evaluar de que en verdad no existía ningún tipo de diferencia entre las pruebas de ventilación espontánea entre media hora y 2 horas, por lo cual ahora las pruebas generalmente se hacen solo de media hora, ya que no existía ninguna diferencia significativa, tanto para los pacientes en tubo en T, como para los pacientes que estén en prueba en soporte. Vamos a encontrar diferentes parámetros predictores de la extubación,
pero lejos el más importante es el índice FRBT, que es el típico índice de Tobin, que es el que presenta más sensibilidad y más especificidad de todos los parámetros de extubación. Pero encontramos sí diferencias que en prueba en tubo T tratamos de que el paciente tenga un índice menor a 99, pero en soporte tratamos de que el paciente tenga un índice menor a 67. Bueno, aparecieron también recomendaciones prontamente de la Suchimi de, por ejemplo, cómo ventilar, qué sé yo, y nosotros hicimos un flujograma de Winning que, bueno, le hicimos ciertas modificaciones, pero que en general siempre pensar en diferentes criterios de Winning para pensar en sacar a nuestro paciente. Si cumplía la mayoría de estos criterios, pensar en hacer la prueba de ventilación espontánea, que también tiene diferentes criterios antes de iniciarla. Si es que los fallaba, o si no los tenía, mantener todavía en ventilación mecánica. Si es que lo lograba, ya realizar una prueba en soporte. ¿Por qué no en tubo T? Porque tratamos de evitar todo lo que sea abrir el circuito, ya sea prueba en tubo T, que implica abrir o no el circuito, y los pruebas de, o sea, los test de fuga, que también involucran cerrar el CAF, por lo cual va a haber mayor dispersión en ventilación mecánica. Hacíamos la prueba en soporte, monitorizamos al primer minuto, a la media hora y algunos hasta los 60 minutos. Si tenía un SBI menor a 80, seguíamos con los signos de fracaso. Si los cumplía todos, se iba a extubar. Si no los cumplía, mantener todavía en ventilación mecánica y evaluar factores de riesgo para falla de la extubación. Si tenía, por ejemplo, EPOC, insuficiencia cardíaca, IMC mayor a 30, se iba a ventilación mecánica no invasiva. Si es que no tenía estos criterios, se iba a NAF. Pero si necesitaba algún tipo de soporte, se iba a BNI. Y se evaluaba periódicamente signos de falla post-extubación, a la primera hora y en general el primer día. Y así íbamos sacando pacientes. Y en general no solo hay que pensar en el paciente en UCI, sino que también hay que pensar post-UCI, pacientes que están fatigados, que van a salir con fatigados, con disminución de la calidad de vida, con dolor articular, con disnea, con tos, con tromboembolismo seguramente. Así que son pacientes que si llegan nuevamente ya van a tener un deterioro de la calidad de vida y hay que tener más ojo con ellos. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos mucho a José Ignacio su esclarecedora presentación. Ya estamos un poco atrasados en cuanto al tiempo, así que no vamos a tener oportunidad de hacer tantas preguntas. Así que te voy a hacer dos juntas, José Ignacio, si te parece, y nos compartes una respuesta global para que no dejemos todas las preguntas que nos han llegado fuera y podamos dar algún espacio, aunque sea pequeño. La primera, usted explicó que se conectaban inicialmente a la mascarilla multivent, a la cámara calefactora. ¿Qué efecto tiene esto sobre el riesgo de aerolización? Y la segunda, en su experiencia previa a la pandemia respecto a la situación actual, ¿qué tanta diferencia existe entre los días de ventilación mecánica en pandemia versus antes de ella? Esas serían las dos preguntas, José Ignacio. Quedamos atentos. Ya, la primera que me dijo, a ver, el riesgo de realización, primero, la verdad es que no era tan significativo para nosotros, ya que nosotros consideramos el utilizar mascarilla quirúrgica para cualquier tipo de paciente, y ya que el aire en general entraba por esta multivent, que llegaba directamente a la base calefactora e iba hacia el paciente, la verdad es que no había ningún tipo de pensamiento que pudiera retroceder el aire y salir nuevamente por la mascarilla multivent, ya que piensa que son 79 litros por minuto que nos está tirando la mascarilla multivent. Entonces hay muy poca opción de que el aire se devuelva por ahí. Así que todo lo que iba hacia el paciente, iba hacia el paciente. Y solamente podía salir por su boca. Por lo cual a todos los pacientes los manteníamos con mascarilla multivent, o sea, perdón, con mascarilla quirúrgica, y el riesgo de aerolización la verdad es que era escaso. Y la segunda pregunta era, perdón, ¿me la puedo repetir? Sí, por supuesto. En relación a tu experiencia previa, antes de la pandemia, ¿qué tanta diferencia había en cuanto a días de ventilación mecánica, antes y después, respecto a los Ah, pacientes yo te hospitalizados? diré, Sí. ya, a ver si tengo que responder seriamente, la verdad es que diferencias generales, ninguna, ya que los pacientes generalmente manejamos los mismos parámetros protectores.
Ahora, lo que sí influyó o lo diferente a que lo que hacíamos antes realmente son primero el prono. Nosotros ya se pronaba antes, ya era una estrategia ventilatoria, pero ahora la verdad es que casi la mitad de la unidad está pronada, por lo cual eso fue un cambio mayor. Nos volvimos muy expertos en pronar a los pacientes y segundo, por supuesto, ojo a las complicaciones, a la movilidad de los pacientes cuando era necesario, con tal de evitar todo lo que pudiera ser algún UPP o algo que se podía generar por el uso prolongado del prono. Ahora, respecto por ejemplo, la difusión diafragmática por más días de ventilación, obviamente tenemos que tener cierta precaución cuando el paciente saliera al ventilador, pero había que hacerlo nomás, porque la verdad es que tampoco habían ventiladores como de sobra y había que elegir bien si es que el paciente estaba o no para salir, con tal de que siempre tuviéramos una bodega con utensilios para poder ocupar con otros pacientes. Así que evaluamos bien quién podía salir y quién no, y había que hacer, y lo hacíamos. Excelente, muchísimas gracias, José Ignacio, por tu tiempo, por tu intervención. Yo creo que ha sido muy educativo para todos los que estamos acá presentes. La intervención se está grabando, así que esperamos poderlo subir a YouTube y les compartiremos el link para que puedan tener posteriormente acceso a la misma. Muy bien, entonces con esto cerramos nuestra conferencia. Les agradecemos a todos su participación en este primer encuentro del ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Les estaremos informando sobre nuestros próximos encuentros. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Saludos y buenas tardes a todos.